Vamos con eso primero. Primero con el tema de Sendero, ¿no? Porque Sendero tiene varios brazos, hay varios senderos. Varias caras, este es varias maneras de actuar, el ¿no? sendero histórico. El que representa la parte ideológica y la más complicada de combatir probablemente. Están por salir algunos. Omar Morote está por salir Marta Huatay probablemente en 1 o 2 años. Marisa Garrido-Leca, están llenos de vida y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta también. Una primera impresión del tema histórico, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, almirante Turbino. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por Empezamos con las canas primero. Bueno, la verdad que mirar para atrás y ver lo que sucedió en el Perú, que no fue poca cosa, porque estas organizaciones terroristas, en la insanía que trajeron al país en la década de los 80 y los 90, fueron considerados los grupos terroristas más sanguinarios del mundo occidental. O sea que no fue poca cosa. Acá produjeron 25.000 muertos comprobados y 25.000 millones de dólares en pérdidas en infraestructura en el Perú. Por Pote, Glacia, ¿no? Entonces, la verdad que estamos frente a una situación que no hay que olvidar. Esto no debe repetirse otra vez en el país. Y desgraciadamente vemos que hay todo un flujo de información y de esfuerzo para tratar de cambiar la historia. Como ex integrante de las Fuerzas Armadas, yo le puedo decir algo que los peruanos a veces olvidamos. Estos grupos terroristas, ellos iniciaron este ataque a la sociedad peruana y al Estado peruano por decisión propia. Ahora, ¿cómo combates eso? O sea, por ejemplo, España ha tenido el tema de ETA. Tuvo el R. de Batasuna, ilegalizaron el R. de Batasuna, han combatido esto. Ha salido este nuevo partido Bildu y ha sacado 12%, ¿no?, de los independentistas vascos. Entonces, claro, tú dices por momentos, mira, como combato al terror, pero sí, claro, debe reciclarse. Claro, pero si me permite, Saldo, yo quería concluir diciendo lo siguiente que nos olvidamos. Ellos iniciaron estas acciones por decisión propia, estos grupos terroristas, en el Perú. Las Fuerzas Armadas actuaron cumpliendo órdenes de los gobiernos democráticos, pero ojo, este no fue el caso de Chile o Argentina, donde las Fuerzas Armadas eran gobierno, y ellos decidieron al final entrar en la lucha contra la subversión. Sí. Acá en el Perú no, acá en el Perú nosotros cumplimos orden de los gobiernos de turno. Volvamos al tema de debate en este momento, que es este proyecto de ley del negacionismo. Usted se ha manifestado a favor de esto, pero hay un peligro que puede colisionar básicamente con un tema de libertades y parece que podría entrar en un tema de subjetividades. ¿Por qué está de acuerdo? Claro, yo estoy de acuerdo con el espíritu del tema, porque nosotros lo que vivimos de cerca, el tema de la lucha contra el terrorismo, y vimos y vemos ahora cómo se trata de cambiar la historia, es muy doloroso esto. O sea, que la historia comience a tratarse de decir de otra forma, y mira, cuando claro. Sí. Adelante, Gary. Sí, si tú te pones... No, sí. No, lo que yo señalo, congresista, y quiero pasarle la pelota también a Javier Velázquez Jequén, es que es peligroso, digamos, relativizar cualquier punto de vista que pueda uno tener respecto a una determinada cosa, por ejemplo, en números, en percepciones, y que no es la forma a través de una ley de esa naturaleza para combatirla. Por ejemplo, si yo, un poco lo que quería decirle a los dos, si yo digo que yo no creo que han muerto 90.000 personas, lo que dice la Comisión de la Verdad, pienso que fueron 25.000, podría ser acusado de negacionista. O diría, miren, no creo que se haya llamado conflicto armado interno, creo que fue una... Y si la versión oficial depende del gobierno de turno, también sería un negacionista. Bueno, yo lo que quiero decir es que me parece que este es un proyecto de ley improvisado, que no responde a una estrategia coherente del gobierno para enfrentar a los rezagos del terrorismo. Sé que el fenómeno y lo que acabamos de ver no se debe repetir, y tenemos que mostrarle al país que la democracia sí es capaz de enfrentar y exterminar políticamente a estos grupos que se alzaron en armas. Pero querer criminalizar la conducta del Movadef, a la que el gobierno no ha podido derrotar políticamente, cuando vemos escenarios, por ejemplo, proclives a que la violencia sea una herramienta política. Fíjate, lo que ha pasado en Jauja. Un muerto, retroceden en la medida y mesa de diálogo. Lo que ha pasado en Cajamarca.
han levantado el estado de emergencias a sola solicitud unilateral del señor Santos. O sea, todos estos elementos lo que hacen es mostrar una fragilidad, una debilidad de la autoridad. ¿Ustedes nunca estuvieron tentados de aplicar el negacionismo, alguna idea de estas? Mira, ¿evaluaron esta posibilidad? Estos supuestos están ya en el artículo 316 del Código Penal. Ahora, hoy han salido unas declaraciones del expresidente García y lo que señala es que debería ir a la cárcel cualquiera que niegue la realidad que ha ocurrido en los años del terror. El presidente, ¿pero a qué se refiere? ¿Al negacionismo o se refiere...? Ese es el titular de la nota del día de hoy. Sí. Pero cuando a él le preguntan, él expresa su preocupación por el proyecto de ley porque obviamente no solamente colisiona con el derecho de informar, sino a investigar. Y es que si vemos en materia penal hay un concepto elemental. Las condiciones o los elementos de un delito tienen que estar claramente establecidos. Y cuando el proyecto de ley del negacionismo establece de que tiene como finalidad, por ejemplo, sancionar aquellas conductas que afectan el honor de un colectivo social, entonces ahí hay una generalidad que puede haber un espacio para que un juez discrecionalmente... ¿Cómo hubiera aplicado el general Odría el negacionismo? Imagínate, por favor. Entonces, yo creo que hay una sobrecriminalización de la conducta del Movadef a la cual el gobierno no ha podido enfrentar políticamente, y yo sí creo que la democracia, no criminalizando las conductas, sino... En ese sentido... Permíteme terminar la idea, Mónica. Lo que yo creo es que el gobierno no está reforzando una estrategia operativa que contenga mucha inteligencia y que le den a la policía y a las Fuerzas Armadas los elementos necesarios para enfrentar el terrorismo. ¿Usted no tiene temor que sea a través de una ventanita en un proyecto de ley, si se aprueba, de esta naturaleza, se puede, digamos, atacar la libertad de prensa o de percepción o de... Claro, ese tema es un tema de preocupación, por supuesto. Pero no quiere decir que planteada. Claro, así es. Yo no quiero decir de que yo estoy de acuerdo con el espíritu de este proyecto de ley. Ahora, los tecnicismos hay que verlos en detalle. Ese espíritu se puede convertir en diabólico. Pero acá viene el tema. Acá viene el tema. Tú hace unos instantes dijiste, por ejemplo, si es que el número de muertos lo visualizabas de otra forma, entonces podías caer en negacionismo. Pues no, porque el proyecto de ley habla claramente, hay varios verbos que son importantes: aprobar, justificar, negar o minimizar los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas previstos en el artículo 2 del decreto ley 25475. Y dice, y que tengan los fines de menospreciar, enaltecer, propiciar, etcétera, etcétera. Entonces, yo te respondería que ahí le estás abriendo la puerta a que cambien ese tipo penal y agreguen lo otro, que es muy general y que ya existe la apología del terrorismo. Ahora, por ejemplo... Que no se aplica como debería aplicarse. Claro, pero la apología... Hay apología del terrorismo agravado, que está establecido en el Código Penal hasta con pena de 15 años. De tal manera que lo que hay que hacer, hay que reconducir esta propuesta para, de repente, afinar mejor la circunstancia agravante de la apología. Hemos visto maestros haciendo apología del terrorismo y siguen campantes. Ahora, ¿cómo puede ser compatible una propuesta que le quiere pasar la papa caliente al Congreso cuando una ministra hace que su asesor reciba a los dirigentes del Movadef? Entonces, yo creo que aquí lo que ha tratado el gobierno... También encontrar una persona, exactamente, ¿no? Y no pasa nada. Fíjate, ¿cuál es la respuesta del primer ministro? Encuentran un asesor en el Ministerio del Interior que está procesado por terrorismo y dice, vamos a revisar el padrón de funcionarios públicos, cuando lo que ha debido es establecer quién es el funcionario que lo convocó y lo contrató. Porque ahora, a propósito del primer ministro, él estuvo muy vinculado al tema de la Comisión de la Verdad, pero por ejemplo en la Comisión de la Verdad se habla de conflicto armado, y eso puede ser una percepción. Y puede, desde este punto de vista, el negacionismo puede ser como que se está negando que fueron terroristas que atacaron al Estado. No, porque el proyecto de ley, a lo cual se refiere cuando uno aprueba, justifica, niega o minimiza delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas y que están bien descritos en el artículo 2 del decreto ley 25475. Ahora, por otro lado, hay que tener también en cuenta que ninguna libertad es ilimitada. Entonces, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿qué dice? A la libertad de información, opinión, expresión y difusión. Toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimentos.
algunos bajo la responsabilidad de ley. Entonces dice bien claro que existen responsabilidades de ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí hay delitos cometidos por medio de libros, de prensa y demás medios de comunicación social. Hay el debate, Almirante, muy rico. Por ejemplo, en España es uno de los países europeos que el negacionismo fue rechazado porque el Tribunal Supremo Español dijo que el primer valor era la libertad de opinión y que mientras uno dijese o cosas muy sabias o tonterías y no le hiciese daño a los demás, era libertad de opinión. Pero, por ejemplo, a diferencia de eso, Carlos, por ejemplo, perdón... Creo que el texto para ubicarlo es bien peligroso cuando sostiene que se sanciona a quienes públicamente nieguen, justifiquen o minimicen los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas establecidos en sentencia judicial firme. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que cualquier ciudadano puede criticar una sentencia del Poder Judicial. Entonces, lo que yo creo que aquí estamos afectando derechos que son fundamentales y que podrían, lejos de, permíteme terminar, lejos de favorecer la lucha contra el terror, vamos a terminar victimizando a estos Ahora, sujetos. las malas lenguas, hay muchas malas lenguas que dicen que el gobierno soltó esto como una cortina de humo y estamos acá los cuatro viendo ya esto, no se está viendo lo de en lugar de Alexis. mirar otros temas. Somos parte de la cortina. Somos partes involuntarios tontos de la cortina. Puede ser, pero por también. ejemplo, hay un tema interesante. Por ejemplo, en septiembre del 79, en Alemania, el alto tribunal alemán, en un juicio, un proceso, sobre estos temas, y en el caso de ellos era con relación al Holocausto. Entonces, ¿a qué se refería? Dijo así: el alto tribunal quiso recalcar en primer lugar que quien niega el hecho histórico del asesinato de los judíos bajo el Tercer Reich no puede invocar la libertad de expresión reconocida en el artículo 5.1 de la Ley Fundamental, porque esta libertad no comprende el derecho a formular declaraciones erróneas. No, Alemania siempre ha sido lo más estricto. Igualmente sí, claro, el Partido Comunista, usted sabe que no era legal porque no, durante hasta entraron los 70 porque no rechazaba la lucha armada. Y el tribunal decía que mientras no rechace la lucha armada no podía ser legal. Pero le digo, pues jurídicamente... Hoy día, por ejemplo, la ley electoral, la ley de partidos establece que se puede hacer un control posterior sobre los partidos que tienen ideologías Para hacer una antisistema. precisión, quiero saber, ¿el tema de la apología del terrorismo como tal sigue o hay ahora dentro del Código Penal el tema de apología del delito? Que son cosas diferentes, Pues porque así antes... Se habló que Toledo lo había Así bajado, es, exacto. pero el 2012, bueno, la verdad, el 2002 el Tribunal Constitucional derogó la apología del terrorismo, luego el 2013 se perfeccionó y el 2007 nosotros en el gobierno establecimos e incorporamos la circunstancia agravante. Yo creo que por ahí hay que reconducir esta propuesta que puede estar cargada de buena intención, pero lo único que va a hacer es revertir una situación. Entonces, hoy hay la circunstancia agravante del delito de apología de terrorismo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay una línea muy débil de establecer qué es apología y quiénes son autores intelectuales del delito de terrorismo. Y sobre eso hay estudio y hay discusión sobre la que tenemos que ingresar. Por ejemplo... ¿Autor intelectual quién es? ¿Abimael Guzmán? Pero no solamente él. No solamente él. Claro, y eso y toda la los cúpula. autores intelectuales de una estrategia y de una ofensiva se determina a través de ¿qué? A través de nuestros sistemas de estrategia operativa, de inteligencia. Yo creo que aquí el gobierno se precipita nuevamente en presentar un proyecto de ley para levantar una cortina de humo porque cree que eliminar al terrorismo es cuestión nomás de buena fe y de buenas intenciones. Para capturar a Abimael Guzmán, desde el 89 se creó el GEIN. Para capturar a Artemio, desde el 2007 se creó el Plan Constelación. Se necesita mucha inteligencia. Yo también, sintonizo un poco. Carlos Tapia dice que se la va a derrotar solo políticamente, pero estás compitiendo con un grupo que está hablando de matar, está hablando de una dictadura. Pues. Tú no puedes competir con un grupo así. Mira, ¿qué se está haciendo? El lenguaje, ¿no? Aldo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué inteligencia se está haciendo para saber quiénes lo financian, por ejemplo? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces a mí me parece que criminalizar más una ley, o sea, dar otra nueva ley que cuando el juez tenga que establecer la conducta de un sujeto supuestamente procesado por este delito, diga, se le va a aplicar la apología o la ley de negación. Para terminar, sí está vigente el tema de la apología, es el artículo 316 del Código Penal. Claro. Y este proyecto de ley es para crear el artículo 316A, que es el negacionismo de los delitos de terrorismo. O sea, ¿usted cree que lo complementa?
Bueno, yo lo que veo es el espíritu de este tema, que es un tema de discusión. Pero ¿cómo lo mejoraría, para cerrar? ¿Cómo lo mejoraría? Yo, la verdad que esto habría que verlo técnicamente, a estudiarlo más, vamos a decir, la parte legal, pero yo sí creo que tenemos que tener armas para defendernos de quienes quieren cambiar la historia, la verdadera historia, en la lucha contra el terrorismo. Lo que hay que hacer es tener autoridad para hacer cumplir la ley. Hay que tener autoridad. Ya hemos legislado suficientemente. Lo que pasa es que el gobierno tiene que ponerse los pantalones. No puede estar, por ejemplo, arriando banderas como la que acaba de hacer en Cajamarca, en Jauja. Pero ya para finalizar, pero contrario censo, la gente de izquierda diría que por qué no se incluye el negacionismo a la gente que niega la existencia de Grupo Colina, que niega la existencia de... Porque eso no tiene... La verdad que eso, por ejemplo, por eso lo mencioné al inicio, o sea... las Fuerzas Armadas participan en la lucha contra el terrorismo por decisión de los gobiernos democráticos. Bien. Y los otros por decisión propia. Y hicieron un baño de sangre. Entonces, al final, esta ley va enfocada, que no habría que cambiar ese espíritu, contra las organizaciones terroristas. Perfecto. Y inmediatamente han venido a querer meter a las Fuerzas Armadas acá, porque hay interés en cambiar la historia. Y eso va a ser... Lo que hay que hacer es... ya terminamos, lamentablemente. Esto en realidad va a provocar una gran reacción. Hay que establecer controles preventivos en la ley de partidos políticos. Muchas gracias a ambos, gracias por estar aquí. Tenemos mucho más aquí en Sin Medias Tintas, así que no se va.